Clasificación de triángulos. Bueno, en este video, que es muy interesante por cierto, vamos a aprender o vamos a recordar cómo se clasifican los triángulos y vamos a ver unos ejemplos muy concretos. Entonces, en la parte inicial rápidamente vamos a estudiar la parte conceptual. Solo vamos a revisar rápidamente la parte conceptual, cómo se clasifican, y después ahí sí vamos a ver muchos ejemplos de esta parte. Entonces, conceptualmente, iniciemos. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Hay dos tipos de clasificaciones. Primero, según sus lados. Según sus lados, ¿cómo se clasifican? En equilátero, que es el triángulo que tiene los tres lados iguales. Todo triángulo equilátero, sus ángulos internos son iguales a 60 grados. Todo esto lo vamos a expandir ahora. ¿Cómo se clasifican también según sus lados? En triángulo isósceles, que es el que tiene dos lados iguales. En los triángulos isósceles, en todo triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes. Suena raro, ¿cierto? Ya lo vamos a revisar. Y en triángulo escaleno, que es el que tiene los tres lados diferentes. Rápidamente, conclusión de acá, se clasifican según sus lados. Si tiene tres lados iguales son equiláteros, si tienen dos lados iguales son isósceles, y si no tiene lados iguales son escalenos. Otra forma de clasificación es según sus ángulos. Según sus ángulos, ¿cómo se clasifican? También en tres. Primero, el acutángulo es el que tiene los tres ángulos agudos. Segundo, en rectángulo, el que tiene un ángulo recto. Y tercero, obtusángulo, el que tiene un ángulo obtuso. Entonces, revisamos los ángulos internos del triángulo y allí sacamos una conclusión. Si los tres son agudos, es acutángulo. Si tiene un ángulo recto, o sea de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Y si tiene un lado obtuso, o sea mayor de 90 pero menor a 180, es obtusángulo. Vamos a poner nuestro resumen de la clasificación en la parte superior izquierda, o sea en la parte de arriba clasificación según los lados y en la parte de abajo clasificación según sus ángulos. Vamos a iniciar con los ejemplos. Primer ejemplo, tenemos este ángulo. En este ángulo vemos que en los tres lados, como en la mitad de cada uno de los lados, se me generaron unas líneas pequeñas como perpendiculares a cada lado. Esas líneas pequeñas me indican igualdad en medida en lados. ¿Qué quiere decir eso? Que si en los tres lados hay una línea, quiere decir que los tres lados miden lo mismo. Si solo esas líneas tuvieran dos lados, quiere decir que esos dos lados medirían lo mismo. En este caso, los tres lados tienen la misma línea en la mitad. Esa línea que ustedes la van a ver mucho en ejemplos de geometría, en libros, etc. Esto no es mío, esto es genérico en la geometría y en el álgebra. Entonces me indican estas tres líneas que los tres lados son iguales. Si los tres lados son iguales, quiere decir que esto es un triángulo equilátero, porque los tres lados son iguales. Entonces ya empezamos a clasificar y este entonces es un ángulo equilátero. Ahora, según sus ángulos, ¿cómo se clasifica? Según sus ángulos aparecen tres ángulos naranjas. ¿Por qué tres ángulos naranjas? Recordemos en lo que acabamos de ver que un triángulo equilátero, en todo triángulo equilátero, sus ángulos internos son iguales a 60 grados. Eso lo acabamos de ver. En todo triángulo equilátero, sus ángulos internos son iguales a 60 grados. Por tanto, entonces, como esto es un triángulo equilátero, los tres ángulos internos valen 60 grados. Por eso los tres ángulos tienen el mismo color, porque los tres miden lo mismo. Y como los tres miden 60 grados y 60 grados es un ángulo agudo, entonces se dice que es un triángulo acutángulo, porque sus tres ángulos son agudos. Entonces este es un triángulo equilátero acutángulo. Primera conclusión muy importante: todo triángulo equilátero es acutángulo. Todo triángulo equilátero es acutángulo. ¿Por qué? Porque en todo triángulo equilátero sus ángulos internos miden 60 grados. Ahora vamos a pasar a los triángulos isósceles.
Recordemos, los triángulos isósceles son los que tienen dos lados iguales. Y aquí vamos a tener muy en cuenta lo siguiente, que en todo triángulo isósceles los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes. ¿Qué son congruentes? Congruentes son que tienen la misma medida. Entonces me dicen, todo triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados que miden lo mismo, también los ángulos van a medir lo mismo. Esto ya lo teníamos, entonces, primer ejemplo. Me dan este triángulo. En este triángulo me dice el ejercicio que estos dos lados son iguales. Por lo de la rayita, no se les olvide. Si esa rayita está, quiere decir que esos dos lados miden lo mismo. Si en un triángulo dos lados son iguales, quiere decir que el triángulo es isósceles. Dos lados iguales en un triángulo quiere decir que el triángulo es isósceles. En la parte de ángulos, se me generan estos dos ángulos en este ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden, los lados opuestos, los ángulos a los lados opuestos son iguales. Entonces, por ejemplo, estos dos ángulos naranjas, siempre en un ángulo isósceles, siempre va a haber dos ángulos que miden igual. En un triángulo isósceles van a haber dos ángulos que miden igual. En este caso, en este triángulo isósceles, los dos ángulos naranjas, los que están abajo, miden igual porque son opuestos a los lados iguales. Y el ángulo rojo, pues es un ángulo cualquiera que dependiendo de las medidas va a ser pues, de diferente medida. Pero si observamos bien, analizamos, los tres ángulos son menores a 90 grados. Los dos ángulos naranjas y el ángulo rojo, los dos son menores a 90 grados. Por tanto, los tres son ángulos agudos. Por lo que el triángulo es acutángulo, porque los tres son agudos. Entonces, este es un triángulo isósceles acutángulo. Siguiente, este triángulo. Similar, en este triángulo me dan estos dos lados que son iguales. Como son iguales, dos lados del triángulo, entonces es un triángulo isósceles. En cuanto a los ángulos, me dan estas características. Recuerden, isósceles siempre dos ángulos iguales, que son los dos ángulos naranjas. Y en la parte inferior izquierda del triángulo hay dos líneas. Hay como un cuadradito en líneas punteadas. Ese cuadradito siempre cuando veamos un cuadradito en una esquina, en un vértice, eso nos está indicando que allí hay un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Entonces, si allí hay un ángulo de 90 grados, entonces, como en un triángulo que tenga un ángulo interno igual a 90 grados se llama rectángulo, entonces este es un triángulo rectángulo. Entonces, esto es un triángulo isósceles rectángulo. Recuerden, triángulo isósceles rectángulo, dos lados iguales y uno de sus ángulos internos es de 90 grados. Pero allí podemos sacar una conclusión. Pensemos lo siguiente. Si este mide 90 grados y los otros dos ángulos son iguales, si este mide 90 grados y los otros dos, los naranjas, son iguales, entonces ¿cuánto van a medir los otros dos? Pues si sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180, y los otros dos son iguales, si esto que lo estoy diciendo lo expresamos algebraicamente y lo resolvemos, nos da que los dos ángulos naranjas miden 45 grados cada uno. Si sumamos 45 más 45 me da 90, y 90 más el ángulo recto que es 90 me da 180. Por tanto, conclusión muy importante, en todo triángulo isósceles rectángulo, un ángulo mide 90 y los otros dos miden 45 grados. No se nos olvide eso. Continuamos. Otro triángulo. En este triángulo, estos dos lados son iguales. Si estos dos lados son iguales, dos lados iguales, como ya sabemos, entonces es un triángulo isósceles. Y ángulos. ¿Qué podemos decir de sus ángulos? En todo triángulo isósceles dos ángulos son iguales, los dos ángulos naranjas. Y en este caso el ángulo rojo, ¿qué podemos decir de ese ángulo rojo? De ese ángulo rojo podemos decir que es un ángulo obtuso, porque es mayor de 90 y menor a 180.
Si en un triángulo hay un ángulo obtuso, se dice que es un obtusángulo. Entonces esto es un triángulo isósceles obtusángulo. Ponemos nuevamente nuestra clasificación, que no se nos olvide, y recordemos, ya estudiamos el equilátero y el isósceles. Importante, en el equilátero los tres lados son iguales y sus tres ángulos internos son iguales a 60. En el triángulo isósceles son dos lados iguales y dos de sus ángulos internos son iguales entre sí. Conclusión hasta ahora. Ahora entonces vamos a estudiar los ángulos escalenos, los triángulos escalenos. Primer triángulo. No nos aparece ninguna línea en la mitad de los lados, quiere decir que no hay ningún lado igual con ninguno, entonces esto es un triángulo escaleno. Respecto a sus ángulos, ¿qué nos dicen? Nos aparece un ángulo naranja, uno rojo y uno morado. O sea que no hay ninguna relación entre cada ninguno. En los triángulos escalenos no hay relación entre los tres ángulos. Todos miden diferente. Pero sí podemos decir en este caso que los tres ángulos son agudos, los tres son menores a 90 grados. Entonces esto es un escaleno acutángulo, porque sus tres lados, sus tres ángulos son agudos. Siguiente triángulo, este triángulo de acá. Igual que en el ejercicio anterior, no nos aparecen rayitas en la mitad de los lados, entonces no hay relación de medida entre ninguno de los lados, por tanto es un triángulo escaleno. Y en cuanto a los ángulos, vemos, igual que en un triángulo anterior, en el vértice inferior izquierdo es perpendicular. Hay un ángulo de 90 grados como vimos ahora. Entonces, si hay un triángulo de 90 grados, quiere decir que es un triángulo rectángulo. Entonces es un triángulo escaleno rectángulo. Los otros dos lados no tienen relación, uno es morado, otro es naranja, o sea, uno tiene una medida, otro tiene otra. Y último triángulo es este. Tampoco tiene relación entre ninguno de sus tres lados. También es un triángulo escaleno porque sus tres lados miden diferente. Y en cuanto a sus ángulos, parecido al último anterior, solo que ya hay tres diferentes. El ángulo rojo es obtuso porque es mayor a 90 y menor a 180, por tanto es un obtusángulo. Y el ángulo naranja y el ángulo morado miden diferente. Final, conclusión. Triángulo equilátero, tres lados iguales, tres ángulos internos iguales a 60 grados. Triángulo isósceles, dos lados iguales, dos ángulos internos opuestos a los lados iguales. Y triángulo escaleno, tres lados diferentes, tres lados iguales. Importante, el acutángulo, que son tres ángulos internos agudos, el rectángulo hay un ángulo recto, y en el obtusángulo que hay un ángulo obtuso.